Segmentos salteños por el mundo. Muchos compatriotas viviendo en el exterior nos cuentan las realidades de esos lugares y hacen columnas especializadas. ¡Prendete! Ahora sí saludamos a Ezequiel Jiménez, codirector de Droid Consultores, quien está en Barcelona, en Cataluña, en el Reino de España por ahora. ¿Cómo andamos? Buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos, me imagino. Hola Luchi, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Sí, desde reino a reino, del reino de la reina Isabel, sí, al reino del emérito Juan Carlos y bueno, por estos lares por acá. ¿Mudado ya definitivamente en Barcelona? ¿Ya te fuiste de Londres o vas y volvés? Es un voy y vuelvo por cuestiones laborales, pero bueno, instalado aquí duermo, como se decía antes. Ahí dormís en Barcelona, qué rico que se come ahí. Sí, la verdad que fue un buen cambio, mucho argentino, mucho salteño, así que bueno, eso también suma. Otro colorcito, otra tostadez de la piel, si vale el término también, se nota, no tenés ese color blanco pálido de la lluvia londinense, ya está el color a barceloneta. Ah, bueno, te agradezco por el reconocimiento, pero bueno, sí, obviamente el sol aquí es un poco, a ver, sin salvarse las distancias, ¿no? Pero, o teniéndolas en cuenta, un poco como Salta, ¿no? Levantarse y ver montaña, a mí me reconforta, y tener sol, y esperemos que también en invierno, también. ¿Le haces a las bicicletas públicas esas que hay en todos lados en la ciudad para movilizarte? Sí, te diría que es mi modo de transporte primario, por una cuestión de distancia, la infraestructura es muy buena, y bueno, aquí las bicis en realidad son para residentes, no son para turistas, así que eso también quiere decir que siempre hay una bici para treparse, así que por el momento ha sido mi vehículo de opción. Son rojas, ¿no? Las bicicletas en Barcelona, si no mal no recuerdo. Son rojas, sí. Sí. Con una publicidad típica que tendrán, pero rojas. Tremenda la crisis energética, sobre todo en Europa, ¿no? Está pegando fuerte, impresionante el aumento del precio de la energía. Sí, hay que hablar de datos contundentes. Esto obviamente tiene que ver con la guerra en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, que ha hecho que tanto la provisión de gas y petróleo se haya cortado de la manera normal en la que venía hace ya tantas décadas. Muchos hablan, ¿no?, de lo que fue Merkel para la Unión Europea. Bueno, ella también fue la arquitecta de la Unión Europea depender tanto de la energía rusa. Y hoy lo que se ve en Europa son, para darte un contexto, de un salario mínimo, casi el 40% es tu factura de luz, casi un 30% es tu factura de gas, y hay una inflación que se está disparando. En el Reino Unido va a llegar casi al 18%, aquí en España casi el 11%, en lugares donde la energía realmente se ha disparado a tal precio de que nos piden, por ejemplo, temperaturas de aire acondicionado elevadas para el verano, a negocios a apagar sus luces de noche, la Torre Eiffel ya no está prendida de noche tampoco, va a haber un racionamiento mucho más pesado durante el invierno de aquí a Europa, y esto todavía en un contexto de incertidumbre, porque la energía no es solamente para tu casa, sino también para la industria. Claro. Y todo esto obviamente la parte de desarrollo que la Unión Europea hoy tiene, bueno, sin energía es otro contexto productivo, y ha generado muchísima preocupación. Y bueno, hoy tanto en tu casa como en tu trabajo, la preocupación es la misma, de energía hiper cara. Tremendo los datos que tiraste de un salario mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo en Europa? ¿1.000 euros, 1.200 por ahí? Sí, salvando las distancias entre países, te diría que en un 1.300, 1.350, y sí, hoy estás pagando por mes entre luz y gas prácticamente un tercio de tu salario, y bueno, eso vale un alquiler, algún servicio, algún colegio, algo que también tengas, ¿no? Tus día a día, se vuelve insostenible. Y bueno, por esto muchos gobiernos han ido al rescate. Aquí en España, por ejemplo, se ha aplicado un impuesto a las empresas energéticas. Para todo esto que están ganando, se ha volcado a subsidiar un poco la tasa energética.
Esto suena interesante en un contexto de Argentina, Sí. pero bueno, en el mundo todo esto está pasando, en la Argentina también. Y bueno, en Argentina lo que está pasando, inclusive quizás esta semana sea primicia, es un acuerdo con Petronas, una energética grande de Malasia, para empezar a desarrollar aún más fuertemente Vaca Muerta. Así que todo esto en un contexto energético mundial, donde, como venimos diciendo hace mucho tiempo, inclusive Salta, la cuestión energética en la Argentina puede ser prioritaria en los próximos años. Claro, uno reniega por ahí del nuevo aumento tarifario, de las cuestiones que están pasando. Perdón. Pero no es una cuestión ajena a lo que pasa a nivel mundial, porque si uno lo mide en términos de dólares, lo que se paga en tarifa, lo que se paga en combustible en Argentina es verdaderamente bajo. Obviamente eso no se puede compararlo y morir de nominalidad, sino hay que hacerlo en relación al ingreso real, ¿no? Como vos decías, el 30, el 40% de los ingresos se van al pago de servicios. Hay que medir la tasa de incidencia del salario en relación a lo que se gasta de servicios. Pero hablando de Argentina, ¿tuvo repercusión allí en Europa, allí en España, allí en Barcelona, lo que está sucediendo con la vicepresidenta de la Nación, en su casa, la causa vialidad? ¿Se habla de algo de esto allá? Te pregunto porque lo vimos a Pablo Iglesias, al ex vicepresidente español, visitándola aquí también. Sí, te diría que en España, obviamente, por una cuestión cultural y de afinidad política, se hace mucho más eco lo que pasa en el país. En el Reino Unido no tanto. Lo que sí he podido ver en el Reino Unido, que sí fue interesante observarlo en la prensa sobre todo, fue la carta que escribió Petro, que escribió el presidente de Bolivia, pronunciándose, ¿no?, sobre lo que ellos piensan la que carta que firmó Gustavo Petro, presidente de Colombia, Arce Catacora, presidente de Bolivia, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y no sé y Alberto Fernández. Ahí están los cuatro. Sí. Así es. Bueno, hablando, ¿no?, de lo que este proceso significa para digamos, la Asociación de Derecho y el Estado de Derecho en la Argentina, y bueno, como ellos lo ven como un ataque directo hacia la vicepresidenta. Esa carta sí tuvo mucho más implicancia que te diría los hechos reales de la causa. ¿Por qué te digo esto? Porque la causa, digamos, judicial, aquel que ha podido leer, digamos, no solamente el expediente, los fallos y todo el trajín de lo que ha sido el desarrollo, uno da cuenta que recién estamos en un proceso donde recién han hablado los fiscales. O sea, falta hablar la defensa, falta hablar todos los otros integrantes de los que están acusados, falta una decisión del juzgado y sobre todo se va a apelar. Falta mucho más del desarrollo del juicio para estar hoy hablando de una condena firme. Y yo creo que esa carta, por la intencionalidad política que tuvo, llamó más la atención. Porque está pasando algo, te diría, similar en Nicaragua, ¿no? Acá el presidente Ortega está en este momento enjuiciando a toda la oposición, incluido algunos sacerdotes jesuitas, que son lo último que queda de oposición en ese país, y no se han pronunciado sobre lo mismo. Entonces, llama la atención la política latinoamericana en Europa, pero la causa de la vicepresidenta en sí, creo que falta mucho recorrido judicial todavía por darse antes de que, por lo menos por aquí, haya un poco más de reconocimiento más fuerte. Hablando de comunicación política, ¿vos crees que la estrategia implementada por el kirchnerismo, por el peronismo el fin de semana en Recoleta fue la apropiada? ¿Qué digo con estrategia? Digo, el ir pacíficamente, el hacerse golpear por la policía de la ciudad, el que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, no envíe fuerzas federales, no sé si a chocar con las fuerzas de la ciudad, pero por lo menos a disuadir. ¿Vos crees que fue correcta la estrategia de que, no sé, la policía de la ciudad venga y golpee y diga hay que golpear al gobernador de Buenos Aires como si fuera un ciudadano común, al diputado nacional, hijo de la vicepresidenta? Digo, desde el punto de vista de la comunicación política, digo, ¿vos crees que la decisión es acertada y esto generó en la práctica una unificación del peronismo que no se estaba dando hasta antes que Luciani empiece a hablar? Mira, te diría que probablemente sea una estrategia válida solo si hablas a los propios, que en este momento en la Argentina te diría que es menos de un tercio. Ahora, si querés hablar a la sociedad sobre cómo un proceso judicial, a tu parecer, está llevado de manera incorrecta, donde algunos de los alegatos, inclusive las pruebas, no tienen la eficacia necesaria para llegar a una instancia judicial,
no creo que un enfrentamiento con la policía, ni siquiera el desorden del orden público, sea una forma de comunicación. Creo que hay otras maneras, por ejemplo, volver a reflotar los proyectos de reforma judicial que están canjoneados en el Congreso para demostrarle a la sociedad de que el cambio se quiere, pero está obviamente impuesto por la oposición no llevarlo a cabo. Y recordemos, hoy la Corte Suprema de la Argentina está incompleta, Sí. la mayoría de los juzgados federales no funcionan, por lo menos en Salta la justicia federal está paralizada con temas de narcotráfico. Tenemos muchos problemas muy serios de selección de jueces y fiscales. Pero además O sea, empieza por arriba. Sobraba espacio. 4 miembros la Corte, autovotado por él mismo, el presidente de la Corte. Él mismo deroga una ley vigente y hace valer una que ya no está vigente para nombrarse al frente del Consejo de la Magistratura. El procurador adjunto, que es el jefe de los fiscales, puesto interinamente y es un militante del PRO. O sea, de ahí para abajo, ni hablar, digamos. Por eso me parece que el punto de vista de la comunicación depende a quién uno le hable. Es válido hablarle al propio. Ahora, a desmedro del resto de la sociedad, al punto de vista institucional, no, a mí por lo menos no me cuadra. Ahora, yo sí creo que justo el debate sobre la justicia en la Argentina es necesario, se ha intentado dar de manera también un poco, no te diría si muy fiable, pero se ha intentado. Hoy yo no he visto ningún proyecto de la oposición sobre la reforma de la justicia. Entonces, de vuelta, volvemos a lo mismo. Si la institucionalidad en la Argentina sigue en declive, puede ser la justicia hoy, pero mañana quizá le toca a otro ámbito del poder y va a ser la misma discusión de quién tiene razón o no, pero este ámbito se tiene que dar en el Congreso. Esta discusión le pertenece a los legisladores. Droid Consultores va a estar presente en el Argentina Mining 2022 en el Centro de Convenciones. Sí, te escucho un poquito bajo, pero le contamos a la gente que sí, que Droid va a estar en el Argentina Mining, que se empieza a desarrollar mañana, uno de los eventos, te diría, el evento más importante en la Argentina, lo que tiene que ver con el sector minero, y ahí estaremos, porque bueno, obviamente creemos que para Salta, y esto lo venimos hablando hace mucho tiempo en este programa, el desarrollo local de lo que tiene que ver con la minería es justamente desarrollo humano, así que ahí estaremos para, bueno, seguir las discusiones, estar en ámbitos nuevos para la provincia y, bueno, aportar de donde nosotros sabemos. Ahí estamos viendo la plaquita, Centro de Convenciones, 31 de agosto en el stand F403, ahí va a estar Droid Consultores también. Gracias por tu tiempo, nos escuchamos el martes que viene. Gracias, Lucho, un abrazo grande. Abrazo grande.